El nuevo sistema de justicia penal enfrenta todavía severos retos para su correcta aplicación en Jalisco. Algunas de las críticas rondan hacia la figura de las distintas policías municipales que no cuentan con la capacitación suficiente para atender los casos de flagrancia o de primer respondiente ante la comisión de un delito. También ha sido denunciado la falta de los suficientes defensores de oficio, jueces, personal en la Fiscalía y personal capacitado del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El tamaño de la implementación del nuevo modelo ha impedido la correcta sensibilización de la sociedad en general para utilizar los nuevos mecanismos y hasta orientación a representantes de medios de comunicación para que conozcan el lenguaje distinto con el que ahora deberán presentar la información. Ya habíamos tocado el tema aquí en Ruta 44 sobre el nuevo sistema de justicia penal. Ya acordamos dar seguimiento al mismo y estamos cumpliendo con lo que habíamos prometido. Saludo con mucho gusto al académico Francisco Jiménez Reynoso, ya gente de casa. Francisco, bienvenido. Gracias, Carlos. Aquí a la orden, como siempre. A ver, de la última vez que nos reunimos, cuando empezaba prácticamente la implementación de este sistema, como ya escuchábamos en la cápsula, quedan todavía algunos rezagos, algunas dudas que hay en torno al mismo. Sí, efectivamente, Carlos, bueno, ya es tiempo de ir haciendo un balance, ¿no? Claro. De cómo van las cosas precisamente en el tema de la implementación, que ya estamos viendo que pues las paredes, al menos ahí están, algunas no muy completa la infraestructura todavía. Efectivamente, hay bastantes problemas aún con el tema de la capacitación. Ahí faltan, como ya se menciona en la cápsula, defensores de oficio debidamente capacitados. Siguen por su cuenta preparándose como pueden los abogados litigantes y eso trae desventaja, obviamente. Claro. Dentro de las carencias que se viven, bueno, pues hemos visto que incluso algunos jueces se quejan de que no hay papel y tóner y han puesto en crisis el tema de la justicia, de la impartición de justicia, y son cuestiones que tienen que ver con orden, con organización, con profesionalismo, y que es tiempo de que se pongan ya definitivamente a trabajar porque la función de la justicia es una cuestión muy importante. Francisco, el nuevo sistema de justicia penal va más allá de instalaciones, Claro. de salas de juicios orales o de infraestructura. Tengo entendido que es capacitación, conocerle las entrañas al nuevo modelo y marcar la diferencia respecto al anterior, ¿no? Así es, Carlos, y precisamente hablar de implementación es de la infraestructura, de llevar las computadoras y los escritorios y los muebles. Esa es la implementación. Ahora viene una etapa que es la de a de veras, la de verdad, la de la consolidación. Y tocó en su momento a Luis Carlos Vega Pámanes, como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el tema de la implementación. Ya está por salir. Y yo creo que es tiempo oportuno de ir pensando quién lo va a relevar. Y mira, Carlos, es que el problema del Supremo Tribunal por décadas fue que se nombraba como presidente pues, a la persona que por antigüedad, y había que darle un honor para que se despidiera del Supremo Tribunal como presidente, ¿verdad? Y señor presidente para acá. Y hoy creo que la coyuntura en el Poder Judicial es muy distinta. Debemos estar pensando ya quién va a relevar a Luis Carlos Vega Pámanes, quién va a llegar, porque definitivamente que el rol y el papel que corresponde al futuro presidente, que estamos próximos en diciembre, se elige al próximo presidente, y creo que tiene que ser una persona pues académica, conocedora del tema, pues con entusiasta, un líder en verdad, para movilizar a todo un monstruo que es el Poder Judicial. Y poder implementar este nuevo sistema. Ya entrar a la etapa de una verdadera consolidación. A ver, tú mismo dijiste implementar, la implementación ya quedó entonces. Ya está la implementación. Ya están todas las salas, ya está toda la infraestructura. Se llegó la fecha, y digamos, hagamos una comparación, es como cuando alguien va a cumplir cumpleaños, una persona que va a cumplir años y dicen, tenemos que hacerle la fiesta. Hay papás que son previsores, ¿no? Y comienzan a organizar la fiesta
3 meses antes, ¿verdad? Apartar el lugar, rentarlo, ¿verdad? Comprar lo que se va a necesitar para la fiesta. Y hay otros papás que el día del cumpleaños dicen, ay, caray, hay que levantarnos, hay que cocinar el pastel, y si queda medio crudo, bueno, cumplimos, ahí está. Entonces, en Jalisco algo así ocurrió, ¿eh? ¿Cuál de las dos cosas? La segunda, definitivamente, porque... Con el pastel medio crudo. Medio crudo, pero ahí está. ¿Por qué? Porque se llegó la fecha del 18 de junio. Precisamente, la reforma fue para comenzar a trabajar el 18 de junio de 2008. 8 años después. 8 años después comenzaron a trabajar sobre las rodillas, a marchas forzadas, y hacer nombramientos pues muy inadecuados, endogámicos, beneficiando a sus familiares en muchos de los casos, con dudosos exámenes en los que se dice que... A ver, el tiempo nos atropelló, Francisco. Sí, si quieres, ahorita entramos, claro, porque ese tema, y me parece que hay que profundizarlo. Yo me quedaría nada más antes de ir a la pausa. 8 años tardaron para implementarlo y el pastel les quedó crudo. Después de la pausa, charlamos con otro de nuestros invitados. Federaciones y barras de abogados advierten que la falta de profesionalización en el ejército de policías preventivos y municipales representa uno de los severos riesgos en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal. Otro ángulo lo representan los propios abogados, que tampoco han recibido la suficiente orientación para involucrarse en el nuevo modelo, y por lo mismo habrá fallas en la asesoría de los clientes. Bueno, es un ángulo distinto respecto a este tema del nuevo sistema de justicia penal, y saludo con mucho gusto a José Antonio Pérez Juárez. Él es presidente de la Asociación Jurídica Jalisciense Asociación Civil. Toño, bienvenido. Gracias, Carlos, un placer servirle a tu audiencia. A ver, Toño, ¿cómo se han enfrentado los abogados, tu gremio, con esta nueva figura de este nuevo sistema de justicia penal? ¿Qué tanto ha cambiado respecto al otro? Mira, lamentablemente, Carlos, creo que la parte de este proceso penal, que es el abogado defensor público privado, tiene los mismos hierros que las demás partes del proceso penal. Y yo lo lamento mucho, pero creo que aunque por ahí el Estado quiso desconocer esta obligación que tenía también de impulsar la capacitación de los abogados litigantes, las consecuencias las lleva el sistema, porque un mal abogado entorpece un proceso penal, como ha venido siendo siempre en el derecho penal inquisitivo, el acusador o tradicional. Claro. La torpeza de un abogado provoca dilación en la expedición de justicia y al final de cuentas es algo que agrava, por lo cual sí es responsabilidad del Estado que el abogado también sea eficiente en el cumplimiento de la parte que le toca en este proceso penal. Sin generalizar, Toño, ¿podrías decir tú que los abogados ahorita, los litigantes, no están en condiciones de enfrentar este nuevo proceso? No, Carlos, definitivamente no, pero no se ha notado porque es más deficiente el trabajo del Ministerio Público, de los peritos, de los jueces, que del propio abogado. O sea, es el menos malo. A ver, hace un momento nos decía el académico Francisco Jiménez que en esta implementación de este nuevo modelo de sistema de justicia penal hizo el símil de un pastel que quedó medio crudo. ¿Tú coincides con esto? Es decir, ¿en la conformación e implementación de esto hubo fallas por todos lados? Definitivamente, no solo se incumplió, se llegó a un punto de irresponsabilidad, se politizó un proyecto que no tenía nada que ver con la política, desde la designación por el presidente de quién iba a ser la responsable de la implementación de este sistema acusatorio, y lo digo con respeto a María de los Ángeles Promo, pero era una persona que no tenía nada que aportar al sistema y lo demostró en su trabajo. Ella se dedicó más a placearse a la foto con los gobernadores, a viajar por la República, que a preocuparse, y se lo digo de frente, en tiempo. Yo se lo dije a ella, representando al Foro de Abogados Litigantes, lo grave que era el descuido que ellos estaban cometiendo, porque en 2014 el Colegio de Abogados que presido,
tuvimos un trabajo conjuntamente con Coparmex en lo que iba a ser el primer distrito del sistema en Ciudad Guzmán y advertimos que había fallas todavía más graves que el desconocimiento técnico del nuevo sistema por parte de las policías municipales. El propio Consejo Estatal de Seguridad me compartió cifras. En ese momento, en la zona rural existía un 70% de policías analfabetas. Yo, con molestia, quizás hasta con sarcasmo, le reproché y le dije que mejor debiéramos enseñarlos a leer y escribir y no pretenderlos a ser peritos en derecho. ¿Policías analfabetas había? Así es, Carlos, por datos entregados por el propio Consejo Estatal de Seguridad. Entonces, imagínate transmitirle una técnica de un manejo de la escena del crimen, por ejemplo, a quien no sabe leer y escribir. Lo más grave, ya desde ese momento se dolían los policías municipales de que los obligaban a llenar 19 hojas en un formato para poner a disposición del Ministerio Público no solo un detenido, hasta una bicicleta, y ni siquiera sabemos si era robada, simplemente encontrada en la vía pública, implicaba el llenado de 19 hojas. Claro. Y sigue sucediendo eso. A ver, para que a la gente le quede claro, Toño, explicar un poquito el proceso de este nuevo sistema. Le explico muy brevemente. Si hay una escena del crimen, y por crimen puede ser un robo, pueden ser otro tipo de delitos, el primero que llega puede ser un policía municipal, se convierte en el primer respondiente. Efectivamente. Y la escena del crimen es responsabilidad de él. Entonces muchos policías no quieren llegar primero. Así ha ocurrido, ¿no? En la práctica lo estamos viendo y yo te lo comparto al auditorio y con preocupación. Yo personalmente lo constaté porque fui parte de un inicio de una audiencia inicial, de una apertura de una carpeta de investigación. Y resulta que ahora el Ministerio Público, los aprensores o primeros respondientes y hasta el propio juez de control están buscando cómo no judicializar todos los procesos y que llegar les a llegan. arreglos. Sí, pero no estrictamente en el marco del propio código. Porque sí, una de las bondades que tiene el nuevo Código Nacional es precisamente que le da más énfasis a los medios alternos de solución de conflictos, pero también hay acuerdos reparatorios que permiten agotar los procesos penales desgastantes y costosos para las partes y para el Estado mismo. Pero lo grave es que no ese es el espíritu que los mueve, sino la comodidad de no trabajar en algo que ignoran, que no dominan, que claro, sienten incierto, y las consecuencias las estamos viendo. Muy bien, vamos a continuar con el tema, Toño, tengo que hacer una pausa. Déjeme decirle que habíamos invitado a Guillermo Ciordia Romero, él es presidente de la Asociación de Jueces de Jalisco, para estar en el programa. Nos había confirmado, pero lamentablemente no acudió al mismo. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. El jurista Sergio García Ramírez reconoce que el nuevo sistema de justicia penal plantea un paradigma. Por un lado, hacer más rápida y diligente la solución de casos por medio de negociaciones y acuerdos, pero por otro, el modelo de justicia a secas que tenía procesos largos, pero juicios más correctos. La llamada economía procesal, señala García Ramírez, permite arreglos y entendimientos independientemente de la realidad de los hechos. Bueno, aquí está otro planteamiento interesante que vamos a tratar de desmenuzar aquí, hoy que hablamos del nuevo sistema de justicia penal. Francisco, datos duros que tengamos respecto a este sistema, cómo ha avanzado, ¿qué información tienes tú al respecto? Sí, cómo no, sí los tenemos. Precisamente intenté actualizar los datos lo más posible. Este documento que es de Secretaría General de Gobierno y es lo más actual, nos dice que es a partir del 31 de mayo, que es la fecha de la implementación, al 18 de julio. Yo quería tener el corte al día de ayer precisamente, me canalizaron a Fiscalía General, sí me llamaron de Fiscalía General. Pero me no dijeron te dieron la información. que me iban a dar la información actualizada, pero no me la dieron. Al corte del 18 de julio nos dicen estos datos duros que hay a esta fecha, había 14.600 carpetas iniciadas.
Hoy se especula mucho, desde que hay alrededor de 50,000 ya o hasta más, pero como no son datos oficiales no podemos hablar de ellos. Lo que sí tenemos son estos datos duros, muy interesantes y además preocupantes. ¿Por qué? Porque de esas 14,600 carpetas iniciadas, 771 asuntos se han ido a métodos alternos. Es muy bajo el porcentaje, definitivamente, porque platicando precisamente con un compañero y amigo que es Guillermo Cepeda Lecuona, nos dice que en Jalisco, según las estadísticas, solamente el 1.3% de asuntos que ingresan a la Fiscalía General se resuelven a través de la justicia alternativa. Pero además nos da unos comparativos muy interesantes, que el 25% se resuelve a través de la justicia alternativa o de los métodos alternos, ya sea negociación, mediación o conciliación. El 25% se resuelve en Baja California, el 27% en Guanajuato, el 39% en Chihuahua. ¿Y cuánto en Jalisco? 1.3. 1.3. Sí, y los datos duros nos lo confirman, porque de 14,600 carpetas, 771 asuntos se van a métodos alternos. Cepeda Lecuona tiene una página que es Jurimetría, en la cual algunos investigadores nos vamos a esta fuente, y nos dice que Jalisco es de los coleros a nivel de Fiscalía General o su equivalente en el país, procuradurías, en fin, porque hasta en eso todavía no tenemos un piso parejo en materia de administración y procuración de justicia, sino que hay varios chipotes niveles por ahí y ni siquiera en nombres nos ponemos de acuerdo. También el tema de justicia alternativa lo hemos visto, en algunos casos hay directores, en otros hay presidentes, en unos se les llama prestadores de servicio, en otros mediadores, en otros conciliadores. O sea, hay toda una gran diversidad y necesitamos homologar los criterios a nivel nacional. Sin embargo, ese es otro tema. Más de 80 asuntos se han judicializado ante las salas de control y oralidad del distrito. Esto es de zona metropolitana. De los 14,600. Solo 80 han llegado a juicio. Solo 80. Están los focos amarillos encendidos o un poquito más. Se han realizado a esta fecha 4 juicios orales. 4 nomás. Sí, en el corte, en los datos duros y oficiales. Desde el 31 de mayo de 2016 hasta el viernes 15 de julio se llevaron a cabo 40 controles de detención de 14,600. Muy bajo. 26 causas han sido vinculadas a proceso, 16 son personas en prisión preventiva de este número. De los 14,000. Está reinando la impunidad. Mucho cuidado. Muy bien. A ver, José Antonio Pérez Juárez, hace un momento escuchábamos la opinión de Sergio García Ramírez, en la cápsula que oíamos, y él hablaba de que se economiza procesalmente los asuntos, que no necesariamente se quiere decir esto, que se llega a la justicia como era antes. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Definitivamente hay una cierta economía procesal, pero primero, no contribuye al objetivo de la correcta aplicación de la ley, hacer justicia. Punto número 1. Punto número 2. Estamos hablando de que, ya nos lo dijo el maestro Francisco Jiménez, tan bajo es el número de la productividad, por decirlo, de este sistema acusatorio, pero más grave todavía resulta que con esta baja productividad, y eso es importante que lo sepa el auditorio, estamos hablando de 80 procesos judiciales, pero que no llegaron a sentencia. A sentencia solamente llegaron 4, según maneja el maestro. Entonces, si tú analizas, quienes practicamos el derecho penal sabíamos que un juzgado tradicional o del sistema inquisidor, como lo conocemos los penalistas, normalmente tenía un promedio mensual entre 10 y 15 sentencias. Si existían en el primer partido judicial 16 juzgados penales, estábamos hablando casi de 200 sentencias mensuales. Mensuales. Ahorita en más de un año estamos hablando de 4. Entonces esto nos debe de preocupar y darnos una idea de lo que está sucediendo y de que quienes son los responsables de dirigir el Estado y dirigir las instituciones involucradas ya asuman la responsabilidad y confronten la verdad, el verdadero escenario, que es el de un colapso en el sistema acusatorio. ¿A qué atribuyes que ocurre este colapso? ¿No se hicieron bien las cosas? Hace un momento decía Francisco que en la conformación incluso de jueces no se siguió
ahora sí que disculpen la expresión, que es muy jurídica, el debido proceso. Definitivamente, varios que tuvimos la oportunidad, lo manifestamos, lo señalamos, quisimos ser escuchados, no fue así. Pero lo grave es que a quienes tienen el poder, quienes ejercen el poder para designar jueces, ya obedecieron a cuestiones políticas y de cuotas y no al análisis objetivo del perfil de las personas. Yo soy de los que creo que un problema grave del juez mexicano y particularmente es el de Jalisco, es que a los señores que tienen el poder y que han estado designando jueces en este sentido, se les olvida que para juzgar sobre la vida, la libertad y el patrimonio de las personas, no solo se requiere el conocimiento técnico del derecho. Carlos, maestro, si está de acuerdo, se requiere una madurez emocional como persona. Sí, estoy de acuerdo. Y yo respeto muchísimo a la juventud, nos debemos a la juventud, nos entregamos a la juventud, pero un juez a los 27, 28 años no tiene el control emocional para analizar la conducta de un secuestrador, de un violador, de un asesino serial. Y esto es la gravedad de que hayan incursionado, pues que los sobrinos del secretario, que los hijos de aquel y esa repartición que se hizo. Bueno, con esto me quedo, regreso con más de los jueces, si te parece, Francisco, claro. Pero tengo que hacer una pausa, regresamos con el tema. La encrucijada del nuevo sistema de justicia penal es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Nos quedamos con el tema de los jueces, Francisco, que son, como dice Toño, en manos de quién está pues todo el proceso, ciudadanos que hay que juzgar y todo. Sí, definitivamente que precisamente por ello es que hemos emprendido acciones ya en Jalisco para precisamente reformar la constitución política del Estado de Jalisco, con la finalidad de profesionalizar a los nombramientos que se hacen en relación a los impartidores de justicia y a quienes están al frente de las fiscalías. Estamos trabajando precisamente unas mesas en el Congreso del Estado. Esto es para profesionalizarlo, pero ¿cómo fue este proceso? No, el proceso definitivamente que con los vicios que se tienen fue un proceso viciado, amañado, en el que se atropellaron los derechos de cientos de jóvenes que conozco, que son y han sido mis alumnos brillantes, trabajadores, pero que tenían un defecto, no tenían un papá magistrado, ¿verdad? Ese era su gran defecto. O un pariente, o alguien un padrino, en el mejor de los casos. Pero obviamente que hubo inconsistencias, vicios, corrupción, y fue todo un manoseo que redundó pues en lo que hoy tenemos y que vimos el resultado precisamente cuando un juez, hablando precisamente de la falta de madurez emocional que cita mi amigo Toño, y golpea prácticamente a uno de sus colaboradores porque lo llevó a trabajar a las 8 de la noche, que aparentemente fue el coraje, y no contaba con que estaba siendo grabado en un ángulo que él creía que no alcanzaba la cámara, ¿verdad? Pero esos son precisamente los problemas. Hubo jueces que creo que la hija de un magistrado no daba la edad, pero pues papá magistrado la ponen y acostumbrado a la corrupción, pues ahí tenemos los resultados. Y tenemos que estar muy al pendiente de a quién se pretende designar como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Estamos ya en el mejor momento para comenzar a analizar los perfiles y no vaya a llegar una persona corrupta, una persona que vaya a dañar a este poder que tan lastimado se encuentra en este momento. Ahora, del anterior modelo de sistema de justicia al nuevo, ¿dirías tú que se falló en algo tan importante como es la designación del juez? No, definitivamente, que es algo de lo más sensible, de lo más importante, donde se podía ganar la confianza ciudadana o perderse.
Creo que se perdió mucho con todo lo que se dijo, con el manoseo que se dio mediático, que con justa razón, o sea, algunos magistrados podrán enojarse, molestarse porque se habla mal de sus hijos, pero tenemos que decir las cosas como son. Se atropella, se vulneran a personas que tienen servicio profesional, que pueden acreditar, jóvenes que han estado trabajando por 5, 10, 15, 20 años, pero que son brincados simplemente por no contar con un padrino o no tener un pariente, un familiar dentro de la nómina del Poder Judicial. ¿Quieres comentar algo de esto? Sí, digo, la gravedad es que ojalá y fueran solo los magistrados quienes hemos practicado el derecho, yo más de 35 años, hemos visto que no todo había sido mal, porque cuando no existía el Consejo de la Judicatura, el modelo de magistrado instructor, que era el que vigilaba un sector de los jueces, se hacía responsable del desempeño de estos, y en aquel tiempo solo se impulsaba juez a sus secretarios relatores, a quienes ellos avalaban por su trabajo. Nunca vi yo, en mis años de ejercicio profesional, que un magistrado de aquellos que yo refiero hubiera designado a un cuñado, a un primo, a un ahijado. No, era siempre su relator, porque él respondía del cumplimiento. Y aquí lo grave, Carlos, no son los magistrados. Lo grave es que, por ejemplo, hay un senador de la República que controla casi 40 jueces. Y eso es peligroso. Eso es lo que nos debe de ocupar y es lo que debe de advertir al daño que le están haciendo, no al sistema acusatorio, a la sociedad en general, a nuestro Estado. Ahora bien, ya en la práctica del nuevo sistema de justicia penal, al margen de los datos que ya nos proporcionaba Francisco, hablábamos, por ejemplo, de la falta de capacitación de la policía. Tú mencionabas ese tema, como no están suficientemente capacitados para esto, para atender este modelo. Mira, Carlos, yo creo que más que deficiente capacitación, el problema es desde la cabeza, no es el policía. A ver. Es quien estructuró y implementó. Normalmente, ojalá y todos tuvieran la objetividad y la responsabilidad que tú tienes, porque tú estás confrontando a la academia con la práctica, que es la mezcla, es la alianza perfecta, porque yo no puedo practicar el derecho sin los conocimientos de los académicos que van diseñando las estrategias, las estructuras, no nomás didácticas, políticas criminales, pero lamentablemente en la reforma penal se hicieron a un lado a los practicantes del derecho y no nos escucharon, no oyeron las voces que les advertíamos que a la policía no se le puede hacer perito en derecho. Primero, porque no está obligado alguien con secundaria o preparatoria a hacer un perito en derecho. Segundo, porque ganaban 4,000 pesos. Lo grave es que esa soberbia, esa ignorancia y esa irresponsabilidad de quienes tuvieron en sus manos el poder para implementar la reforma penal, no hubieran escuchado y no les digamos, la policía no está tan mal, Carlos. El problema es que los confundimos. A todos les hemos hecho creer o nos han hecho creer que el sistema acusatorio era algo novedoso, era un cambio radical. Y no es cierto, Carlos. Es algo simple y sencillamente que se le implementó de nuevas formas, una nueva mecánica para hacerlo confiable, para hacerlo ágil, eso de concentrarlo, para no estar esperando que véngase dentro de 8 días, que le voy a dar la audiencia para su interrogatorio dentro de un mes. No era ese el objetivo. El fondo del derecho penal acusatorio y el anterior es idéntico, Carlos. Y a los mexicanos nos costó miles de millones de pesos para que a la averiguación previa se le llame carpeta de investigación, para que en lugar de sujeción a procesos se diga vinculación a juicio y para que en lugar de defensor se diga asesor. Eso es únicamente la retórica y el adorno que le pusieron a esta reforma. Tú dijiste confiable, ágil, ese nuevo modelo, y también yo agregaría, se supone que iba a combatir la corrupción. ¿Se ha cumplido con esto? Confiable, ágil y evitar la corrupción. Ninguno de los tres, Carlos, ya lo dijo el maestro. Rompió la expectativa de la sociedad, que lo que querían es un perfil de juez que diera seguridad y certeza al ciudadano. No se hizo. Agilidad, no, porque no se conoce la mecánica, se establece, tienen miedo
de practicar el derecho. El Ministerio Público tiene miedo. El policía, con razón, son más escasos sus conocimientos. El perito tiene miedo, porque hay una cosa, Carlos, al perito por décadas se le enseñó que él era una comparsa del Ministerio Público y siempre el perito oficial iba a favorecer las pretensiones del Ministerio Público. Y ahora que todos nos ven y tiene que ser objetivo e imparcial, no sabe qué hacer. Claro, muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este importante tema. Te voy a manejar. Del nuevo sistema de justicia penal, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Francisco Jiménez, independientemente de otros datos que tú tengas por comentar, preguntarte lo mismo que le decía Toño, ¿es más ágil el nuevo sistema? ¿Es confiable y es, digamos, evita la corrupción? Bueno, hasta ahorita por los datos duros que tenemos, incluso yo lo veo estancado. Estancado. Yo lo veo estancado y si no se toman las previsiones adecuadas, objetivamente hablando, corre el riesgo de colapsarse. Corre el riesgo de colapsarse por cómo están los números. Claro. Si siguen disparándose el número de carpetas de investigación, porque es muy importante, Montalberti, que es nuestro coordinador de la Universidad de Guadalajara, el coordinador general en relación a la seguridad, he estado platicando con él muy frecuentemente. Y es impresionante la información que está recabando. Su trabajo es de dar miedo a la información que se está acumulando a través de la Universidad de Guadalajara, solamente en el entorno universitario. Tiene él legajos quincenales de lo que le pasa a nuestros jóvenes, a nuestros jovencitos, alrededor de las preparatorias. También tienen reportes de secundarias, no se diga, porque son vulnerables. Los estudios que él tiene nos indican que como en la ley de la selva o en el mar, el pez grande se come al chico. Entonces, andan bandas de criminales alrededor de las preparatorias, de las secundarias, porque son los más vulnerables, robándole su celular, sus bicicletas. Tiene un mapa criminógeno muy definido de todo lo que sucede en cada plantel educativo relacionado con la Universidad de Guadalajara, donde se ve cuántos jóvenes son asaltados por día, cuántas niñas son levantadas, cuántas violaciones hay, y que por lo que veo hay bandas criminales sistemáticamente trabajando. Coincide Montalberti, el coordinador de seguridad de nuestra Universidad de Guadalajara, con lo que dice el maestro Toño, en relación a que los policías están dando lo mejor de sí. Pero él me muestra fotografías, incluso yo tuve acceso a algunos expedientes, los vi, y jóvenes que han asaltado a estudiantes y matado con navajas, con armas blancas. Hay asaltos con a mano armada, hay asaltos con armas blancas, y de muy acoso. También hay diferentes tipos de acoso, pero los detienen y a los 10 días andan fuera otra vez robando y matando a personas. Y están los datos duros, tiene la relación, y en base al artículo 131 y 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le está entregando todos estos reportes al fiscal general y al fiscal central. Quiero saber qué va a pasar cuando verdaderamente se abran estas carpetas de investigación sistemáticas. ¿Qué pasaría incluso si la sociedad se comienza a organizar, los comerciantes, por ejemplo, del área de Chapultepec, y comienzan a hacer reportes? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro, hasta de forma anónima, que se informe a un ministerio público, que se haga llegar la información a un policía, tienen que abrir una carpeta de investigación. Esto tiende a colapsarse si no se toman las medidas con seriedad y se deja de nombrar a parientes, a novias, a novios y demás. José Antonio Pérez Juárez, hay un porcentaje muy elevado, lo hemos escuchado en los últimos días, y mismo la autoridad en Guadalajara, por ejemplo, también lo dijeron, porcentaje muy elevado de gente que es detenida y es dejada en libertad por un error de procedimiento. Ha sido muy común esto.
Sí, definitivamente, e insisto, aquí no se trata, la clase política, la clase gobernante, acostumbran mucho al peloteo y el usar todo tipo de acontecimientos para beneficio propio, para proyectos políticos, menos para lo que debieran de hacerlo. Yo quiero decirte que el problema no es solo el aprensor, el primer respondiente. Yo en lo personal, y esto lo puedo sostener porque soy abogado litigante, a eso me dedico, y he constatado en la práctica cómo existe ese miedo a algo que no debiera detenerse porque los ministerios públicos son abogados, son peritos en derecho. Mas, sin embargo, tienen miedo porque les vendieron la idea, Carlos, insisto, de que el sistema acusatorio era algo desconocido, y no, discúlpame, es muy similar al juicio sumario. El juicio sumario existe en nuestra codificación penal desde que se creó. Mas, sin embargo, la clase política, sobre todo de la Federación, quisieron magnificar este proyecto para justificarse ante la comunidad internacional y ante la propia sociedad mexicana, y llevaron al temor a los protagonistas del proceso penal. Yo siento que la impunidad y esa facilidad con que se sustraen de la acción de la justicia muchos delincuentes radica en que están paralizados la fiscalía, los aprensores, los peritos, los jueces y los abogados, porque estamos queriendo descubrir el hilo negro. A ver, Toño, cuando un policía captura a un delincuente, un presunto delincuente, porque ahora todos son inocentes, ¿no? Ya hasta el término hay que decirlo correctamente, y esto también aplica a los medios de comunicación. Tenemos que aprender a decir. Ya existía, ¿eh? Sí, pero el caso es que cuando lo detienen y no se pone a disposición del Ministerio Público en una hora determinada, creo que quedan en libertad. Así ha ocurrido varios casos, ¿no? Definitivamente, es que se daba mucho la violación de derechos fundamentales, no solo por el aprensor, por el Ministerio Público, que era el verdadero persecutor del delito, y los responsables de esas instituciones convalidaban o querían justificar sus deficiencias violando derechos, y en lugar de investigar, pues era preferible torturar, incomunicar, amenazar a los parientes para que te declararas confeso, para evitar, y movían a los detenidos del lugar. Claro. Si un hecho aconteció en Ocotlán, se lo traían a Guadalajara para interrogarlo acá en narcomenudeo, y luego se lo llevaban a Poncitlán, y al final terminaba con que tenía que declarar en Zapotlanejo. Y esto ya la Corte lo advirtió hace varios años y estableció que esa dilación en la puesta a disposición implicaba una incomunicación, una tortura, por lo cual se invalidaba todo lo actuado. Ahora en el sistema acusatorio no solo se invalida, no camina, no tiene valor una confesión que no sea ante el juez de control. Y antes existía la posibilidad de reponer un proceso, pero ahora ya no. Quedan libres de culpa. Ese es el problema, pero todo lo que ven ahorita en el sistema acusatorio penal es lo mismo que hemos vivido. Eso es lo que yo quiero insistir, Carlos. El Estado mexicano se está ahogando en un vaso de agua, porque querer ser tan superfluos y magnificar un proyecto de política criminal confundieron a la sociedad, confundieron a los protagonistas, y para mí no es tan grave la solución. Yo te quiero decir una cosa: capacitaron, sí, pero capacitó quien no tenía el conocimiento. Yo quiero decirte una cosa: para capacitar en este sistema hay que conocer los juzgados, los reclusorios, hay que haber batallado interrogando soldados, interrogando policías, marinos, haber vivido eso para poderle aportar. Ahora sí, académico, te quiero decir que esta es la realidad allí en el campo de batalla. Y el académico perfecciona con su conocimiento, con sus estudios, así lo hace. Pero acá ni siquiera los jaliscienses fuimos escuchados. Aquí no lo trajo la Federación, y al último ya algunos jaliscienses fueron involucrados, pero nomás para la foto. Claro, muy bien. Tengo que hacer la pausa, la última pausa, y regresamos a las conclusiones del programa. La
La encrucijada del nuevo sistema de justicia penal, el tema que hemos tocado hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Francisco. Sí, Carlos. Bueno, invitar a la ciudadanía a resolver conflictos, problemas a través de la justicia alternativa. Tiene bastantes bondades. Al día de hoy se han atendido en el Instituto de Justicia Alternativa 11.850 asuntos. Es importante que la ciudadanía conozca este modelo de autocomposición en la que puede llegar a una solución a través de un conflicto, a través de una negociación, de una mediación, de una conciliación, y es gratuita, es gratuita. Esto es, no habrá necesidad de denunciar. Esto nos va a ayudar para despresurizar los volúmenes que estamos viendo que se están disparando en la Fiscalía General, ¿verdad? Y es algo muy importante. Creo que de los pendientes de los juicios orales hace falta homologar criterios en el desarrollo de los juicios orales. Hay mucha disparidad en ellos. En algunos casos hace falta elaborar un manual de procedimientos, en mi opinión, en virtud de que algunos jueces permiten a los jueces, a los abogados de oficio, ingresar con sus laptops y no así a los abogados litigantes. Eso trae un desequilibrio. En otros lados sí les permiten, entonces hay todo un desorden en cuanto a criterios, y considero que es muy importante, bueno, homologar los mismos con la finalidad de que se tengan en todas las salas las mismas reglas del juego. Hace falta más capacitación, pero capacitación en serio, no en serie. En algunos casos se les da la capacitación a los policías después de que han trabajado 24 horas en ocasiones y van a dormirse, ¿verdad? No asimilan, pero eso sí, se levantan para que se les firmen o se les selle respectivamente de que ahí estuvieron sentados, ¿verdad? Pero de que no aprendieron, es muy difícil que aprendan en esas condiciones, cuando no hay estímulos. Precisamente en estos días estaba escuchando de un policía investigador que se duele de que les cobran 30,000 pesos por acreditar que pasan los exámenes de control de confianza. Aunque no los hayan pasado. Entonces aunque no los hayan pasado. Eso nos lleva a la corrupción. Claro. Si un policía investigador, entre comillas, invierte 30,000 pesos para seguir en la corporación, ¿a qué se va a dedicar? Claro. ¿Verdad? ¿Y de dónde va a reponer el dinero que invirtió? ¿Verdad? La inversión, efectivamente. Claro. Muy bien, gracias, Francisco. José Antonio Pérez Juárez, tus conclusiones. Yo me gustaría hacer una reflexión y hacer un llamado a los responsables de las instituciones involucradas, a los comisarios de las policías municipales, al Poder Judicial, a la Fiscalía General, para que hagan a un lado su ambición personal y la soberbia y reconozcan que se está fracasando y que es grave el riesgo, para que retomemos, para que en un pacto social reconstruyamos las instituciones de procuración y de administración de justicia, como se lo hemos pedido al colegio que yo presido formalmente hace días al gobernador y al Congreso del Estado, que nos permita participar y que consideren la posibilidad de crear una comisión, pero no una comisión oficial, una comisión de verdaderos conocedores, practicantes del derecho, para que puedan orientar a la administración pública y replantear el proyecto de sistema de justicia penal y no arrastrar las poses y la soberbia como un fiscal general que después del grave acontecimiento sucedido ahí, en 3 días dijo que ya había hecho una reingeniería de la institución y que por eso se fue Rafael Castellanos. Igual que Marisela Gómez Cobos, al día que llega a tomar posesión, ya tenía una hipótesis de cuál era la deficiencia de la Fiscalía Central y cómo habían acontecido las cosas. Así definitivamente no se puede llegar a nada positivo. Eso es la postura de los abogados. Honestidad. Vamos yendo a reconstruir esas instituciones. De acuerdo. Ahora, así como está el nuevo sistema de justicia penal, tú no le auguras, digamos, buenos resultados. Desde antes de su implementación, muchos sabíamos que era la crónica de una muerte anunciada. Y nosotros sabemos que si no se toman decisiones importantes, trascendentes, va a ser yo lo advertí,
El costo social va a ser gravísimo entre 5 y 10 años, porque esto si sigue así, no se perfecciona en 10 años. Esto está mal hecho desde su cimiento, vámonos reconstruyendo. Esta casa no se puede remodelar de arriba, hay que reconstruirla desde los cimientos. Eso significa, Francisco, que está fracasando la consolidación que tú decías. Vamos mal. Y definitivamente en países, yo acabo de hablar precisamente porque invitaremos a juristas y magistrados académicos de Colombia, de Chile, a tratar el tema en virtud de las reformas que estamos haciendo a la Constitución para profesionalizar y la elección de magistrados y de fiscales. Y en Colombia están preocupados que hicieron las cosas bien, porque se está colapsando el sistema. El número de carpetas de investigación es muy alto y los juicios orales son pocos. En donde hicieron las cosas bien, Inviten también soldados de la práctica de la justicia para que enriquezcan su trabajo. Claro que sí, estás invitado. Estás invitado ya. Pues están invitados también los dos, porque claro que vamos a tener que seguir hablando del tema. Y muchas gracias, José Antonio. Carlos. Francisco. Gracias por la invitación, Bueno, Carlos. y como dijimos, ya habíamos tocado el tema, lo vamos a tocar cuantas veces sea necesario para pues seguir contribuyendo con nuestro granito de arena. Yo nada más quiero un minuto para una reflexión final. Nos vendieron este nuevo sistema de justicia penal como si fuera una película o en el mejor de los casos una serie de televisión de Estados Unidos. Nos hicieron ver que como la justicia de Estados Unidos con sus shows televisados, este nuevo sistema, los juicios orales, iba a ser la misma historia, lo cual no es cierto. De acuerdo a las estadísticas, son muy pocos los casos que llegan a ser desahogados en juicios orales. La mayor parte terminan en otro tipo de limbos. Lo que quiero decir también es que por lo que se ha mencionado aquí, el problema de la implementación de este nuevo sistema de justicia penal es que comenzó en forma deficiente, está caminando en forma deficiente y si las cosas siguen así, terminará en igualdad de circunstancias. Para decirlo en términos muy jocosos, alegóricos, pero yo creo que puntuales respecto al tema que tocamos, yo podría decirlo y sintetizarlo en una sola frase. Mal comienza la semana para quien ahorcan el lunes. Hasta la próxima.